Bueno, hola a todos, como ya me han presentado, simplemente decirles que es un gusto para mí estar hoy compartiendo este espacio y este tiempo con todos ustedes. Me voy a permitir el compartir pantalla para poder entrar de lleno en el tema que nos interesa. Bueno. Entonces, ahora sí, creo que nos vemos bien. Hemos titulado a esta sesión Pornografía 2.0, efectos de una pandemia silenciosa y silenciada. Iremos viendo poco a poco por qué le llamamos así y por qué le hemos llamado también efectos de una pandemia en estos tiempos tan especiales que estamos atravesando. Lo cierto es que este es un artículo que he escrito hace unos 7 años ya, 6, 7 años, y surge a partir de ¿qué? A partir de una realidad que nos estaba interpelando. Desde los ámbitos educativos había profesores, docentes que nos transmitían una cierta inquietud con cosas que veían, que conversaban con sus alumnos. Desde el ámbito sanitario también surgía esta interpelación de pediatras, de médicos que se encontraban con una nueva realidad que no sabían realmente cómo manejarla. Y también desde los ámbitos pastorales, sacerdotes que escuchaban problemáticas, situaciones, conflictos en gente, por ejemplo, que confesaba, ¿no? entre sus feligreses, y que, bueno, les faltaban elementos para ver qué podían hacer con esto. Entonces, nos hemos dado cuenta a partir de ese momento en el cual todavía no se hablaba mucho de esta situación, que era una realidad que estaba presente, como decía anteriormente, en muchos ámbitos, pero que realmente no se hablaba demasiado. Debo decir que desde el 2014, 2015 hasta la fecha, es mucho más lo que está en la gente, mucho más lo que está en los medios, y ya hay un poco más de personas que se van animando, haciendo estudios, interpelando, cuestionándose, e intentar de dar respuestas y soluciones a este problema. Brevemente diré entonces que en esta sesión vamos a intentar conversar un poquito, definir de qué estamos hablando cuando hablamos de pornografía, en qué contexto es el que surge, cuáles son los patrones de consumo, los efectos que esto produce tanto en el sujeto como en su familia y en la sociedad en general, y fundamentalmente me gustaría dar al final una pincelada de qué podemos hacer como educadores. Cuando hablo de educadores, me refiero a padres, a profesores, docentes, sacerdotes, todos aquellos que estamos en algún punto ayudando a las personas a crecer. Porque en realidad mi objetivo no es solo concienciar y problematizar, pero con el fin de asustarnos de lo que está sucediendo, sino que realmente podamos tomar esto en nuestras manos y de alguna manera empoderarnos ante esta realidad que nos está interpelando. También quiero aclarar que como esta es la primera sesión de un ciclo en el cual profesionales, colegas del tema, expertos en el tema, van a profundizar bastante, entiendo yo, algunos de estos puntos, me permitiré dejar dado un pantallazo de algunas cosas para poder profundizar otras que creo que tienen mucho valor. Entonces, vamos a intentar entender, interpretar de qué hablamos en realidad cuando hablamos de pornografía. Y si nos referimos a la RAE, lo buscamos en el diccionario, en la Real Academia Española, define pornografía como presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Quedémonos con este objetivo. También como un espectáculo o producto audiovisual que utiliza la pornografía. Tratado acerca de la prostitución. Mientras que, y esta distinción me parece muy importante hacerla, cuando hablamos de erotismo, el diccionario se refiere a amor o placer sexual, carácter de lo que excita el amor sexual. Lo primero que vemos en estas dos definiciones es que el objetivo es diferente. Fíjense que cuando hablamos de pornografía hablamos directamente de producir un efecto de excitación. Mientras que cuando hablamos de erotismo, está aquí la palabra amor. Aquí ya nos va dando una pequeña diferencia. En la palabra pornografía,
nos referimos a una sola persona, a un objeto, a una línea muy directa de efecto y lo que produce, ¿no? Perdón, producto y el efecto que produce. Mientras que cuando hablamos de amor o de amor sexual, ya estamos de alguna manera hablando de una relación de dos personas, ¿no? En la pornografía vamos a ver que hay una exaltación de la dimensión física, mientras que en el erotismo estamos también hablando aquí de algo que refiere al placer y a la sensualidad fruto de ese amor. Vamos a ver otra definición que me parece muy interesante. Esta es del profesor Jaime Nubiola, filósofo, en la cual él nos expresa que las obras pornográficas son aquellas que se hacen, se comercializan y consumen como excitantes sexuales. Volvemos otra vez a la palabra excitación, objeto, diseñados para producir o favorecer la excitación sexual de la audiencia. En esto quisiera también hacer una breve explicación a nivel histórico, ¿no? Tanto la palabra pornografía como la palabra obscenidad tienen raíces etimológicas comunes, del griego y del latín. Cuando en el teatro griego, por ejemplo, había alguna escena sobre las tablas del teatro, todo aquello que se consideraba obsceno, o sea, fuera de escena, detrás de escena, era aquello que no se podía mostrar por la sensibilidad que podía producir en el espectador. Y en este caso tenían que ver tanto las escenas sexuales, por ejemplo, como aquellas que tenían que ver con muerte o una exagerada violencia. Entonces, todo aquello que era obsceno, detrás de escena, era aquello que no se podía ver, no se podía mostrar. Y si indagamos en la raíz de estas dos palabras, de obscenidad y de pornografía, vemos que tienen raíces en común. Esto es algo muy, muy curioso y muy interesante. A mí me gusta mucho también la definición del profesor Peter Kleponis, a quien tendremos el gusto de escuchar en otra sesión, en la que refiere a que pornografía es cualquier imagen que conduce a la persona a usar, volvemos aquí al objeto, a otra persona para su propio placer sexual. Está vacía de amor, de intimidad o de relación y de responsabilidad. Agrega luego, y ya lo veremos más adelante, cómo esto puede ser altamente adictivo. ¿Por qué me parecía interesante hacer esta distinción entre lo pornográfico y lo erótico? Porque luego vamos a ver cómo desde la doctrina social de la Iglesia, desde Juan Pablo II también, y todo lo que luego conduce la teología del cuerpo, el Papa retoma y revaloriza la palabra erótico como el eros, aquello que realmente es nuestra fuente de amor y aquello hacia lo cual estamos orientados y que da sentido a nuestra existencia. Por eso quería hacer esta distinción, porque hoy por hoy en la sociedad suele estar bastante confundida. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo surge esta historia de la pornografía y cómo se instala en nuestra sociedad? Entonces podemos analizar cómo en las últimas décadas del siglo XX, en Estados Unidos, a partir de la Constitución que ellos tienen, existe una exaltación de la libertad individual. Al mismo tiempo, hay un boom de las nuevas tecnologías. Esto que permite que aquellas barreras físicas del aquí y el ahora que hasta ese momento existían, dejan de existir. Esa exaltación de la libertad individual va respaldada de una doctrina constitucional que la protege. Al ensamblarse estas dos realidades, las nuevas tecnologías con esa exaltación de la libertad, es lo que permite la producción y difusión de todo tipo de pornografía, lo cual no llegaron a darse cuenta a dimensionar el coste social que podía llegar a tener luego esto más adelante. De esta manera vemos entonces, y es lo que vamos a intentar analizar, cómo la pornografía, las consecuencias que tiene en nuestros estilos de vida, tanto en el sujeto que la consume a nivel
cerebral y a nivel mental, emocional, en el entorno, en las interrelaciones, en la sociedad en su conjunto, y especialmente voy a hacer un pequeño hincapié en cómo está afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Qué pasa con esta realidad? Numerosos estudios coinciden en que hay 4 factores que potencian este consumo compulsivo, lo que ha permitido el crecimiento exponencial de la pornografía online, del consumo. Estos autores hablan, estos investigadores, del motor de las 4A. Accesibilidad. ¿Esto qué significa? Que es muy fácil acceder a contenidos pornográficos. Hay un gran nivel de masificación, se puede hacer de cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, estando en cualquier lugar. El anonimato es crucial, porque hoy se puede ser quien se quiera ser detrás de una pantalla. La asequibilidad tiene que ver con la gratuidad de acceso a estos contenidos, aunque bien después van siendo de costo, pero al principio cualquiera puede acceder de manera gratuita. La aceptabilidad tiene que ver con una cierta licencia social, una aceptación por parte de la sociedad de que no pasa nada con esto. Esto existe y ya, es lo que hay. Ya veremos un poquito, analizaremos cada uno de estos factores. ¿Y por qué puse 4A más una A? Porque si bien no es un factor que potencie, sí es una característica de esta nueva realidad y tiene que ver con la agresividad. A la pornografía online se le llama el nuevo crack de las adicciones. ¿Y esto por qué? Debido a la agresividad con que arrebata la vida de las personas que consumen. Hay un camino desde lo light, podemos llamar, o desde lo suave, a la insensibilidad por el consumo de un material extremo y violento que es muy corto. Ese camino es muy corto. Por eso hablamos de una característica de agresividad en cuanto al arrebato de la libertad de estas personas consumidoras. Esto podemos ver, toda la evolución, todo lo que va sucediendo. Pornhub, para quienes no lo saben, es una de las principales páginas de contenidos pornográficos, pero lo interesante que tiene esta página es que nos remite anualmente muchos datos estadísticos. Aquí podemos ver cómo esto, ¿no? Como antes, a partir de Playboy, una revista, se podía acceder, pero claro, todo esto tenía que ver con poder ir al kiosco, que el kiosquero no conozca a tus padres y no les cuente lo que has comprado, llegar a tu casa, esconder la revista debajo de la cama, ¿no? Lo que vemos en muchas películas. Mientras que ahora esta evolución de lo pornográfico lo tenemos en acceso a través del móvil, de cualquier manera, como decíamos, accesible, asequible y anónimo. Esto también es muy interesante, ya que en los últimos congresos que hay, por lo menos yo tengo los datos aquí en Europa, de las últimas tecnologías, es muy interesante ver que uno de los sectores que más va evolucionando a nivel de la demanda del consumidor, en lo que es la realidad virtual, por ejemplo, es el sector de la pornografía online. Es uno de los sectores que más está evolucionando. Esta es otra realidad que tenemos aquí, por ejemplo, en España. Esto es del año, bueno, de hace unos años ya, donde Valencia se consideraba la ciudad culturalmente porno, ¿no? Como una, pero como algo que lo resaltaban, ¿no? Como algo positivo. Fíjense, este festival, Valencia Sex Festival, y el porno sí es cultura. Fíjense cómo volvemos aquí a confundir las cuestiones de eros, erotismo, imagen, belleza de lo corporal, belleza del cuerpo, que escondo porque lo protejo, no porque me avergüenzo, con lo que es la pornografía en sí, que ya vamos a analizar también más adelante. Tampoco es difícil comprobar esto que estamos hablando. Yo creo que, por lo menos aquí en España, es muy fácil ver estos titulares casi todos los días,
de cuestiones que tengan que ver con contenido, con consumo de pornografía. Detenidos por posesión y distribución de pornografía infantil, detenidos por pornografía, abuso sexual, una operación iniciada aquí en nuestra comunidad de Navarra, acusados en Dinamarca por pornografía infantil y difundir videos sexuales, la Guardia Civil detiene a personas, imputados hay menores por distribuir pornografía infantil. Si nos remitimos a los datos que podemos ver a nivel de estadístico, tenemos que un 12% de los sitios web son de contenido pornográfico. También, por ejemplo, que el 35% de las descargas de Internet también son de contenido pornográfico. 1 de cada 5 búsquedas en el móvil tienen que ver con pornografía. Claro, no podemos ser ingenuos con toda esta realidad también, porque podemos decir qué es lo que está sucediendo, que crece, crece y crece, y es porque obviamente hay una demanda. Fíjense que la industria de la pornografía online actualmente mueve alrededor de 13 billones de dólares anuales. Esta es una cifra que la ganancia es superior a todas las actividades deportivas en Estados Unidos, por ejemplo. Fíjense lo que es la industria del básquetbol, la industria del fútbol americano, bueno, lo que se les ocurra, que sabemos que mueve muchísimo dinero, pues esto lo supera, ¿no? Supera todas las actividades de la industria del deporte. También podemos ver en esta otra diapositiva, esto es, como les comentaba, es estadísticas que da esta web de Pornhub. En el 2017 teníamos unos 28 billones de visitas anuales solo a esta web. 2017, 2018, esos 28 billones sube a 33 billones para llegar al 2019, en el cual sume a unos 42 billones. No he podido acceder aún a las estadísticas del 2020, pero ya vamos a ver cómo, por las características del año de pandemia, estas cifras intuimos que han subido y muchísimo. Mucho más de lo esperado y lo que venía siendo hasta el momento. Vamos a intentar ver entonces cuáles son los patrones de consumo, por qué está sucediendo todo esto. Me voy a permitir dar brevemente una pincelada al contexto sociocultural en el cual estamos viviendo, para poder entender por qué está sucediendo esta realidad de acceso cada vez más habitual y cada vez en más jóvenes. Podemos describir nuestra realidad actual, nuestra situación, nuestra sociedad, que algunos llaman posmoderna y algunos, bueno, ya la pasan a otra generación, como la sociedad de la inmediatez. Todo lo podemos conseguir a un clic, la sociedad del ya, donde la espera es casi imposible. Muchos de nosotros nos pasará que cuando escuchamos que nos suena el móvil por un mensaje de WhatsApp, pocos de nosotros podemos esperar a mirar qué sucede, ¿no? Esa necesidad de todo ya. También podemos hablar de una sociedad en la que estamos en el sentimentalismo, las emociones por encima de la razón. Si bien antes en la modernidad hablábamos del pienso, luego existo, hoy esta fórmula la podemos convertir en un siento y luego pienso a veces, donde las emociones están a flor de piel y a la orden del día. Recuerdo alguna publicidad en Argentina con si querés, hacelo, si es lo que siento, si te hace feliz, hacelo. Otra característica de nuestra cultura posmoderna, este es un hombre pescando dentro de un ombligo, el individualismo en el cual vivimos actualmente, ¿sí? A mí me gusta mucho comparar que muchas veces decimos, porque eso está muy bien visto, hablar de tolerancia hacia los demás, pero que en realidad es una tolerancia disfrazada de indiferencia. En realidad, tolero al que está tirado en la calle, pero en realidad es porque me importa muy poco. En realidad soy indiferente ante su realidad. Esto tiene que ver con la
con el individualismo actual que estamos viviendo. Otra característica es este lenguaje descafeinado, un lenguaje soso, un lenguaje muy ambiguo en el cual estamos inmersos actualmente. Yo digo, por ejemplo, que hoy todos son parejas. Mi esposo es mi pareja, mi novio es mi pareja, aquel con quien salgo es mi pareja, pero un par de calcetines también es una pareja de calcetines. Como que tenemos miedo a llamar a las cosas por su nombre, llamar a las cosas como realmente lo son. Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, del cual he aprendido mucho de sus análisis de la realidad, que es Zygmunt Bauman, que él habla de que estamos actualmente inmersos en una sociedad líquida, una sociedad fluida, en donde nos faltan, y más aún en todo lo que tienen que ver las relaciones amorosas, nos están faltando cimientos, una solidez en la cual poder edificarnos. Una sociedad líquida en la cual también el amor es líquido, va y viene, fluye permanentemente. Bueno, vamos a ver cómo esto también repercute en todo lo que tiene que ver con esta educación afectivo-sexual de la cual vamos a hablar y vamos a hacer hincapié. Y por último, un rasgo muy, muy importante, es aquel que tiene que ver con la hipersexualización de la sociedad. Todo a nuestro alrededor está sexualizado. Fíjense que aquí he escogido una publicidad que tiene que ver con un ambientador del hogar, una ama de casa, evidentemente, donde también está esto sexualizado. Esto lo podemos ver en cualquier situación, al encender la televisión, en cualquier programa, en cualquier publicidad, en las marquesinas de los autobuses, cuando vamos a las paradas, en propagandas. Y bueno, y hoy por hoy especialmente, y quiero hacer hincapié en este aspecto, para nuestros adolescentes, para nuestros niños, nuestros jóvenes, las canciones que escuchan. Yo soy una combatiente de todo lo que tiene que ver con el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que creo que no es música, es directamente pornografía auditiva. Y eso va calando en el oído y en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y va normalizando situaciones que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Y muchas veces como adultos es lo que hay, es lo que se escucha, y también lo normalizamos y lo aceptamos como con cierta indiferencia, ¿no? Esta aceptabilidad de la que hablaba hoy, pero que debemos ser muy conscientes de cómo esto va afectando y va calando en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuáles son las creencias? Esto es fruto de un estudio que se hizo en jóvenes en muchos colegios aquí en España. Las creencias que existen, los mitos que tienen los chicos en cuanto a qué pasa con la pornografía, ¿no? Una de ellas es normal, todos a mi edad lo hacen, cuando en realidad ni es normal ni todos lo hacen, ¿no? Pero este es un mito que está dando vuelta. Otra característica, otra creencia, es que le da más emoción o intensidad a la relación de pareja. Y en esto tenemos numerosos estudios que evidencian exactamente lo contrario. Es proporcionalmente inversa esta relación. Cuando una pareja consume pornografía, la intensidad y la emoción, en cuanto a una relación realmente de amor estamos hablando, es inversamente proporcional. Me lo paso bien y no le hago mal a nadie. Esto es terrible porque en realidad primero lo que están, bueno, vamos a ver cómo el primero que se hace daño es el propio consumidor. Pero luego también podemos ver como el no le hago daño a nadie, hay un absoluto desconocimiento y desinformación de lo que ocurre detrás de la pantalla. La gran explotación que hay con tantas mujeres que se aprovechan de su vulnerabilidad y que, bueno, lo que sucede en el comercio detrás de las pantallas, estas con actrices de la pornografía, es terrible en cuanto a explotación, en cuanto a, sí, violencia, aberración. Y bueno, ha habido muchos estudios últimamente donde se preguntaban qué estaba pasando con la cantidad de suicidios de mujeres actrices de porno. Entonces hay toda una realidad ahí que
que hay que realmente conocer y difundir mucho, porque el daño es a muchas personas, empezando por uno mismo. Ver pornografía me ayuda a saber más sobre el sexo. Esto es una respuesta que la escuchamos también muy a menudo. ¿Qué se puede aprender viendo pornografía? En realidad, si queremos indagar un poquito en esto, lo que se puede aprender solamente tiene que ver con algunas técnicas de, casi diría, de coito sexual. Cuando hablamos de esto casi estamos hablando con un lenguaje animalesco. No tiene nada que ver con el ser humano, no tiene nada que ver con la antropología personalista que nosotros manejamos, que nosotros defendemos, de una persona integrada en la cual en una relación sexual entra en juego todas sus dimensiones, bio, psico, socio-espiritual, y el encuentro es un encuentro con un otro. No tiene nada que ver con técnicas, con guiones sexuales que presentan los contenidos pornográficos y que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Este tema a mí no me afecta, está muy lejos de mi realidad. Esto también es algo que se puede escuchar en ciertos círculos, en ciertos ambientes, donde parece que esto está muy lejos, cuando en realidad es una situación que se da con tanto anonimato, que por ejemplo esto lo hablamos mucho en la universidad, ¿no? Con alumnos universitarios o en colegios secundarios. Puede ser tu compañero el que esté consumiendo y no te enteras, ¿no? No te enteras. Con un poco no pasa nada, lo puedo controlar, es otro mito que existe en torno a la pornografía y que ya vamos a indagar también, vamos a ver un poquito con más detenimiento lo que se denomina el fenómeno de la pendiente resbaladiza. El poder controlarlo quizás al principio se hace muy difícil a medida que se va avanzando en esto. Podemos preguntarnos, ¿qué busca? ¿Quién busca? ¿Qué busca el consumidor de pornografía? Primero, satisfacer una curiosidad. Esta es una característica que hay que tener muy en cuenta porque es lo que más puede suceder en nuestros hijos, en nuestros niños. Sabemos que hay una cierta edad, en una preadolescencia, adolescencia, donde todo lo que tiene que ver con sexualidad nace de una sana curiosidad. Que claro, ahí está nuestro deber como educadores después, el poder darle un cauce. También se puede buscar una cierta excitación placentera. Esto es lo que hablábamos hoy en cuanto al objeto de la pornografía. Es una situación, una excitación autorreferencial. Generalmente tiene que ver con el placer y la excitación hacia uno mismo, y que suele terminar en lo que hablamos con la masturbación propiamente dicha. También se puede buscar una cierta fuga de la realidad, una evasión a través de la fantasía. Una persona que está muy estresada con su situación laboral, con sus estudios o con su realidad familiar o de relaciones interpersonales, esto lo que hace es como fugarnos de esa realidad hacia una fantasía. También se puede buscar una cierta sedación, pero esto se transforma en un acto analgésico en solitario, acallar aquellas cosas que nos están agobiando o que nos están estresando en algún momento. Aquí simplemente, este es otro dato. Tenemos aquí, quise remarcar la situación de Argentina, en el cual podemos ver cuál es la edad de los consumidores, la edad de quienes visitan, y vemos que tenemos un 30% de consumidores entre 25 y 34 años, pero me parece también que es muy importante el 18% que tenemos, casi un 20%, en sujetos entre 18 y 24 años. Claro, como estos estudios se supone que los menores no pueden tener acceso, no tenemos el dato aquí de menores, pero sabemos que también es muy grande y que esto va increyendo. Quisiera aquí detenerme en explicar que existen diferentes grupos de consumidores.
Esta es una realidad, un estudio que hace en la Universidad de Stanford este profesor, que es Sal Cooper, este investigador, y él habla de que existen grupos que son recreativos, simplemente aquellas personas, aquellos sujetos que consumen de manera muy poco habitual, esporádicamente, y que no suele haber influencia aquí de la masturbación. Puede ser con o sin masturbación. Un segundo grupo, que son aquellos compulsivos sexuales. ¿Qué significa esto? Personas en las cuales hay algún problemas sexuales previos y que ahora han transferido al uso online. Mientras que existe un tercer grupo que el Cooper denomina usuarios en riesgo, y que este es el grupo de sujetos que no hubiera tenido ningún tipo de problema con la sexualidad ni con la pornografía si no hubiera aparecido la posibilidad de consumirla a través de Internet. Y este grupo es el que más atención tenemos que prestar porque es el grupo de crecimiento explosivo, en el que están nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Cuáles son los posibles desencadenantes que pueden llevar a consumir pornografía? Podemos hablar de desencadenantes externos y también internos. Referimos a desencadenantes externos a aquellos que son directamente eróticos o pornográficos, directamente o indirectos, por curiosidad, un anuncio, como decíamos hoy, una canción, un sitio, un cierto tema de conversación. Recuerden que hablábamos de una sociedad que está absolutamente hipersexualizada, entonces estos estímulos están a la orden del día. Y también tenemos lo que denominamos desencadenantes internos o gatillos. Quiero que recuerden muy bien este acrónimo, porque es muy interesante poder identificar algunas de estas situaciones a las cuales podemos estar expuestos. Este es un acrónimo que se utiliza en realidad, lo utilizan los profesionales para cualquier tipo de adicción. Es el BLAST, lo podemos ver en vertical, en verde. ¿Esto qué significa? Bored, el estar aburrido, el sentirse solo, el estar con miedo o enfadado, enojado, en la situación de estrés, o también esta expresión que se utiliza mucho hoy a menudo, el burnout, el quemado, y el estar cansado, agotado, extenuado. Fíjense, ¿por qué digo que prestemos muchísima atención a estos gatillos? Porque hoy referíamos al año 2020, el año de pandemia, en el cual estas situaciones estuvieron también muy fácilmente accesibles, conocidas en nuestras familias, en nuestros niños, en nuestros jóvenes. ¿Quién no se ha sentido durante este año de cuarentena, de pandemia o de encierro alguna vez aburrido, solo, enfadado, asustado, cansado o estresado? Entonces, fíjense cómo conociendo estos desencadenantes, estas cosas que pueden estar sucediendo interiormente, ¿no?, de nuestra persona, podemos darnos cuenta cómo este crecimiento ha sido aún hoy más que en otros años exponencial. Claro, ¿qué sucede? Este fenómeno que hablábamos de la pendiente resbaladiza. Esta frase me parece muy representativa, que dice: lo único malo de ver algo de porno es que después uno puede querer seguir viendo porno y al final no querer ver nada sino porno. Eso es lo que tiene que ver con esta pendiente resbaladiza de la que hablábamos, que de una pequeña o simple o sencilla afición eventual es muy fácil caer en una adicción, porque aumenta la frecuencia y la cantidad de consumo, y esto lleva a un deterioro y a un aislamiento progresivo al sujeto de su entorno psicosocial.
Entonces, vamos a ver qué efectos produce, como les decía hoy, en el sujeto, en las relaciones y en los demás. Si bien mis colegas expertos en estos temas, en las siguientes sesiones van a profundizar mucho más, ¿no? Pero vamos a dar un pantallazo general para situarnos. La pornografía vamos a ver que afecta y daña de 3 maneras. Nuestro cerebro, al sujeto, nuestro corazón o vida afectiva, y a la sociedad en sí o al mundo. Daña de 3 maneras. ¿Qué sucede a nivel de nuestro cerebro? Pues que diversos estudios y aportes de las neurociencias nos dicen que todas las adicciones implican un cambio neuroplástico cerebral. Y también este cambio lo genera la adicción a la pornografía. Cuando hablamos de cambios neuroplásticos, estamos hablando de todo el cableado cerebral que sucede en nuestro sistema nervioso. Esto a la vez produce una secreción de dopamina. ¿Esto qué significa? La sensación de placer y bienestar que ocasiona en nuestro cerebro la pornografía produce una excitación sexual. ¿Esto qué hace? La liberación de la dopamina que activa los centros cerebrales del placer. Al activar estos centros cerebrales, la sensación de bienestar es cada vez mayor. ¿Pero qué sucede? Llegado a un cierto límite, lo que hace es necesitar y buscar cada vez más. Esto es lo que hace que la pornografía tenga un carácter potencialmente adictivo, como vemos aquí en la diapositiva. ¿Por qué? Porque las dosis que se buscan son cada vez mayores y las formas cada vez extremas, cada vez más extremas. Y esto es lo que hace casi imposible la moderación. La pornografía, como decíamos entonces, involucra los mismos patrones neurológicos que los de otras sustancias tóxicas. Pero aquí quiero hacer hincapié en un agravante, que es el poder de la imagen. ¿Qué sucede con este carácter más duradero, este efecto más duradero? La imagen de lo que vemos, y esto lo podemos pensar en cualquier situación, hasta cuando vemos, por ejemplo, algo que nos impacte, no lo sé, un accidente en la calle, cuando vamos caminando. Esa imagen persiste en nuestro cerebro, en nuestra mente, aún en ausencia de ese objeto. Nos vamos a casa, ya no vemos directamente ese accidente, pero la imagen persiste. Y esto es lo que hace que estos efectos sean aún más duraderos que con otras sustancias tóxicas con las cuales tenemos que fumar, tenemos que inyectarnos, tiene que estar la sustancia presente para que dure ese efecto de adicción. Entonces, esto lo podemos pensar en series, en pesadillas. Piensen esto más aún incrementado en nuestros niños. Simplemente aquí quería explicar también por qué está el carácter adictivo. ¿Sí? Vemos cómo están estas sustancias químicas que generan dependencia y luego este rewiring, ¿no? el recableado que ocurre a nivel cerebral. Hablamos a nivel neurológico, cerebral, pero esto va haciendo efecto a nivel de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra mente. Entonces, una de las principales conclusiones a las que llegamos es que a nivel mental, a nivel emocional, lo que hace la pornografía online es falsificar lo que es el verdadero amor. En el sujeto lo que hay es una comparación permanente entre lo virtual y entre lo real. Esto está muy lejos de nuestra realidad. Entonces lo que hace es vivir en una constante fantasía. Como dice aquí este cartel, el porno mata el amor, mata el amor. Con todo lo dicho, podemos ver cómo repercute especialmente en nuestros niños y adolescentes. ¿Qué sucede? El cerebro, la mente de nuestros niños tienen un grado especial de vulnerabilidad. ¿Y esto por qué? Por la fragilidad de su estructura psíquica y por la dificultad que ellos tienen para diferenciar la fantasía y la realidad.
Esto en los niños no es un problema. Cuando les contamos, por ejemplo, algún cuento, alguna historia, es muy fácil que ellos, al querer recrear esta historia, distorsionen eso que ha sido fantasía con su realidad, ¿no? Pueden contarla con elementos de su propio contexto, de su propia vida real. Entonces, a lo cual numerosos estudios también llegan a que cuanto más baja es la edad de exposición y más extremo el material, mayor será la intensidad de sus efectos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que provoca en nuestros niños la exposición a contenidos pornográficos? Culpa, malestar, confusión, vergüenza. Recuerdo, por ejemplo, este es un relato también de una docente, en la cual percibía cambios de conducta en una niña de 9, 10 años, si mal no recuerdo. ¿Qué pasaba con esta niña? Estaba en el cole mucho más agresiva, el contenido de su lenguaje se había vuelto más vulgar. En el juego que tenía con sus compañeros, buscaba también un mayor acercamiento físico, un cierto toqueteo. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando indagan, entrevistas con padres, ¿qué podía estar pasando? Una de las cosas que estos padres relatan es que la niña pasaba mucho tiempo sola en casa con hermanos mayores y que estos hermanos eran consumidores de pornografía y esta niña había tenido acceso a esos contenidos. Claro, esta niña no podía contar lo que le pasaba, no podía contar lo que ella estaba viviendo, porque justamente le generaba esta vergüenza, esta confusión y una cierta culpa o malestar que no había encontrado la manera de canalizar más que en estos cambios de conducta que se evidenciaban en el colegio. Por eso insisto mucho en la necesidad de formación de los educadores, porque muchas veces pueden ser los primeros que puedan percibir estos síntomas y puedan darse cuenta de que algo está pasando ahí. Como decíamos anteriormente, esta hipersexualización y esto que estábamos viendo, lo que podemos ver en el desarrollo, en los periodos de vulnerabilidad del sujeto y en el desarrollo funcional de nuestro cerebro. Aquí quisiera que detuvieran su vista en la línea roja y en la línea verde. Debajo vemos la edad de los sujetos. Vemos cómo la línea roja significa todo lo que tiene que ver con nuestro sistema límbico, con las emociones y el sistema de recompensa. Fíjense cómo va de manera creciente y cómo va creciendo especialmente entre los 10 y los 25 años. Todas las emociones, todo el desarrollo de nuestro sistema límbico. Mientras que el desarrollo de la corteza prefrontal en nuestro cerebro, que es la que nos permite el planificar, el uso de la lógica, el uso racional y actuar sobre las emociones, está en una diferencia importante entre estos 10 años y 25 años. A ver si me puedo explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que esa línea roja y esa línea verde llegan casi a encontrarse o a tocarse más alrededor de los 25 años. Esto significa que esta es la edad a nivel cerebral de nuestro desarrollo psicológico. Los 25 años es la edad en la que el sujeto puede hacer un uso racional y moderar las emociones a las cuales está permanentemente expuesto. Entonces, entre los 10 y los 25 años es muy difícil regular esas emociones, es muy difícil poner un tope a esas emociones y hacer un uso racional. Estamos hablando entonces fíjense, de un margen de edad entre 10 y 25 años, adolescencia, juventud, en la cual es complicado
Por eso fíjense también donde el uso de sustancias tiene un incremento importante, que es la línea azul. La hipersexualización de la que hablábamos actualmente de la sociedad. Como a veces somos los mismos adultos los que llevamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a esta sobreexposición. Vimos modelos de niñas de 12 años donde están absolutamente hipersexualizadas. Dice esta reflexión, donde se degrada el valor de la mujer y esto contribuye al aumento de la violencia. ¿Cuáles son las ideas distorsionadas sobre la sexualidad humana que nos permite la pornografía online? Que el sexo y el afecto son realidades independientes, se pueden separar perfectamente, que los hombres pueden disponer de la mujer que quieren y cuando lo desean, que las mujeres están dispuestas a tener sexo en todo momento, los seres humanos de esta manera se convierten en cuerpos objeto, y que el sexo con violencia es algo normal. Este es un fenómeno creciente en todas nuestras sociedades. Hay muchos estudios sobre esto. El fenómeno que le llaman de erotización de la violencia. ¿Qué sucede en las mujeres? No se ve aquí, pero dice percepciones en la mujer. Hay mucha presión para realizar sexting, ¿no? Esto es producir los propios vídeos pornográficos, ¿no? O ver la violencia como el uso normal en las relaciones. El aumento de la inseguridad, esto se ve mucho en consultas, en psicología, en psiquiatría, el descenso de la autoestima, dificultades en su imagen corporal, trastornos en la alimentación. ¿Por qué? Por querer asemejarse a lo que ven. Claro, si el hombre prefiere eso que ve en la pantalla, pues yo tengo que asemejarme, ser semejante e intentar reproducir eso que ellos ven. Y es una virtualidad tan lejana a nuestra realidad que hay un fracaso en ese querer asemejarse a lo que ven. Y lo que decíamos, se va normalizando la idea de que la violencia es sexy y que hay que recurrir a ella para resultar más atractiva. Muchas han perdido en estas relaciones la ilusión del misterio y el encanto de la seducción. Vemos ahora qué sucede, especialmente en los varones. Son más propensos a pensar que las mujeres disfrutan de esa violencia sexual. Hay una mayor probabilidad de ver a la mujer, decíamos, como un objeto sexual. Comienzan a sentirse atraídos por imágenes de mujeres ficticias y virtuales, en lugar de por seres humanos reales. Suelen tener mucha dificultad para establecer vínculos y relaciones saludables y duraderas, porque claro, si solo ven objetos que siempre están preparados para darles placer, esa no es la realidad. Y acaban siendo incapaces de ser dueños de su propia sexualidad. Recuerdo también aquí un caso de un alumno universitario que recurre a terapia porque, bueno, y entre algunas de las cosas, él recurre especialmente por temas de ansiedad. Fíjense qué curioso, ¿no? Pero una de las cosas que relata es que él veía a sus compañeras, con las cuales estudiaba, y a lo mejor les preguntaba algo en relación a un contenido de una asignatura, pero en su imagen, enseguida, con la compañera de frente, no podía ver a una compañera de estudio, veía un cuerpo, veía las imágenes que él tenía en su mente. No veía a alguien con un nombre, dándole una respuesta, sino un cuerpo. Y no podía ir más allá, ni siquiera podía ser capaz de escuchar y procesar lo que esa persona le estaba diciendo. Esto es muy importante porque sabemos que los hombres son particularmente susceptibles a la imagen. Hay un cierto magnetismo visual y esto está agresivamente explotado por toda la industria de la pornografía. Entonces, ¿qué sucede? Quiero hacer una pequeña reflexión al respecto. Aquí en España últimamente nos hemos encontrado, y creo que en muchos países, con casos
de violencias grupales, de violencia grupal, de violaciones, ¿no? Aquí le llamamos las manadas por esto de los toros, pero donde son grupos que recurren a la violencia y a la violación una vez que agreden a mujeres. Y es interesante porque luego en la indagación con estas personas, en los juicios, se ven, ellos mismos relatan que eran activos consumidores de pornografía. Y que en realidad, esto es lo interesante, ellos no sabían que no eran conscientes de que estaban cometiendo un delito. ¿Por qué? Por el grado de normalización de la violencia en las relaciones sexuales. Entonces yo digo, nos estamos quejando de aquello que producimos. Es como una sociedad que se queja de que tiene personas con sobrepeso, personas obesas, y las estamos alimentando permanentemente con comida chatarra o comida basura, ¿no? Entonces, creo que a nivel de sexualidad, de afectividad y sexualidad, nos estamos quejando de una sociedad donde cada vez hay más jóvenes expuestos a esta violencia sexual, pero nos tenemos que preguntar con qué los estamos alimentando, qué les estamos ofreciendo. ¿Mm? Independientemente, esto es otro dato interesante, del sexo, los jóvenes afirman consumir cada vez más pornografía y a edades cada vez más tempranas. Si bien la mayoría de los estudios refieren que 1/3 es población femenina, 2/3 es masculina. Y esto está asociado a conductas de riesgo. No es una cosa que simplemente vaya por un lado y mis hábitos de vida van por otro. Está asociado a conductas en un inicio más precoz de la actividad sexual, un aumento en la frecuencia de los comportamientos de riesgo, una mayor tolerancia a la promiscuidad, una mayor asociación con la asunción de otras conductas de riesgo, de otras adicciones, por ejemplo, tabaco, cannabis u otras drogas, y atención, también un mayor desarrollo de estereotipos de género. En la sociedad actual, donde permanentemente está esta cuestión de género, de quién vale más, y feminismos y machismos, y nos quejamos de esto, ojo, porque la pornografía online nos está indicando cada vez más de un hombre cada vez más ridiculizado, más animalizado, y un hombre que no tiene el control sobre sí mismo, y una mujer que simplemente es objeto, responde a esa demanda. Fíjense, ¿no? El hombre en situación de poder y la mujer en una absoluta situación de vulnerabilidad. Esto es lo que se nos vende, esto es lo que consumen, y esto es de lo que nos quejamos después en estas luchas de feminismo y machismo. Les voy a compartir un video